Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de matemática. Específicamente vamos a trabajar con el tema de redondeo de números decimales. En las clases anteriores ya vimos los números decimales, ya conocemos de ellos. El día de hoy entonces vamos a trabajar un poco con lo que es el redondeo de los números decimales. Sin embargo, a pesar de que es un tema nuevo, yo sé que muchos acá ya saben cómo redondear un número decimal. Porque yo apostaría que si digo que te sacaste en una evaluación, te has sacado 17,5, automáticamente tú vas a decir, ah, no, profe, me he sacado 18. Ese 18 que tú me estás diciendo es que sencillamente llevaste el número decimal a un número entero. Convertiste el 17,5, que era un número decimal, y lo has llevado a un número entero que es 18. ¿Cómo has hecho esto? A través del redondeo de los números decimales. Eso es lo que realmente tú acabas de hacer allí. Ahora bien, ¿cómo hiciste para llegar de 17,5 al 18? Pues muy sencillo. Tú acabas de hacer un redondeo por exceso. Es decir, cuando tu cantidad decimal es 5 o mayor que 5, uno hace una aproximación por exceso. Es decir, te vas al número inmediato superior. ¿Y cuál es el número inmediato superior de 17? El 18. Por eso es que cuando te dicen que te has sacado 17,5, tú automáticamente dices, ah, no, eso es 18. Si por el contrario, suponte que en una evaluación tú te has sacado, a ver, ¿qué te puedo decir? 17,3. Ya pues, automáticamente tú dices, ah, no, me saqué 17. ¿Por qué lo has hecho de esa manera? Fíjate que en el primer caso que te dije 17,5, tú automáticamente lo llevaste al inmediato superior del 17, que es el 18. Pero cuando tu decimal te diste cuenta que era menor que 5, porque estamos hablando de 17,3, entonces aquí la aproximación es por defecto. ¿Cómo así? Bueno, como el decimal es menor que 5, tú haces una aproximación por defecto y debes de retroceder al menor inmediato. El menor inmediato de 17,3 es 17. Ese es su menor inmediato. Por lo tanto, ahí tengo dos tipos de aproximaciones. Tengo una aproximación por exceso, cuando termina el decimal en 5 o mayor que 5, o una aproximación por defecto, cuando está terminando en menos que 5. Bien, sigo explicando, voy entonces a lo que me dice acá el libro. Dice, ¿qué precios más extraños? Existen monedas de un céntimo. Tengo que respetar los precios. Observen los precios. 14,27, 4,97, 3,57. Estamos trabajando definitivamente con números decimales. Dice, para realizar el redondeo de números decimales, procede de la siguiente manera. Número 1, fija la cifra a redondear. Número 2, toma la cifra a la derecha de la cifra a redondear. Número 3, si la cifra tomada es 0 o menor que 5, la cifra a redondear no cambia. Si la cifra tomada es mayor o igual a 5, la cifra a redondear aumenta en 1. Veamos unos ejemplos que tenemos allí en el libro. Y te dice, redondea 342 milésimos al orden de los centésimos. Fíjate que ahí tengo el 3 es el décimo, el 4 es centésimo y el 2 es milésimo. Y me está pidiendo que yo tengo que redondear en el orden de los centésimos. Es decir, que tengo que redondear en donde está el número 4. Y ahí me lo está indicando, lo marca, ¿no? Les marca el número 4. Ahora bien,
ya sé que tengo que redondear en donde está el número 4. Entonces tengo que ver qué cifra tiene el número 4 a la derecha. Si la cifra que él tiene es 5 o mayor que 5, ya sé que le tengo que aumentar 1 al 4. Pero si por el contrario es menor que 5, sencillamente dejo el 4 intacto y elimino el decimal que está a la derecha. Entonces, fíjate lo que se hace. Te dice, la cifra ubicada a la derecha de la cifra a redondear es el 2. Y automáticamente me doy cuenta que el 2 es menor que 5. Entonces, la cifra seleccionada no varía. Fíjense que el 4 no varía, porque el decimal que estaba a su derecha era menor que 5. Sencillamente elimino el decimal, elimino el 2 que estaba a la derecha. ¿Y qué me está quedando? Me están quedando 34 centésimos. Fíjense que el redondeo lo hice a la centésima, como me lo estaban pidiendo. Bien, veamos el siguiente. Dice, redondea. Oye, tienes 3 enteros, 5079 10 milésimos. Y me dicen que tengo que redondear al orden de las milésimas. Oh, bien. Voy a redondear al orden de las milésimas. Bien, entonces encierro el número que se encuentra en la posición de la milésima, que en este caso es el número 7. Entonces me doy cuenta que el decimal que el 7 tiene a la derecha es el número 9. Como 9 es mayor que 5, fíjense que allí yo tengo que hacer un redondeo por exceso. Es decir, para poder quitar el número 9, le tengo que sumar un 1 al 7. Y de esa manera es que puedo hacer el redondeo. Entonces, fíjate, te dice, la cifra ubicada a la derecha de la cifra a redondear es el 9. Me doy cuenta entonces allí que como 9 es mayor que 5, entonces la cifra seleccionada se aumenta en 1. ¿Cuál fue mi cifra seleccionada? El 7. Eso quiere decir que al 7 yo le tengo que aumentar 1 y va a quedar en 8. Ahora bien, fíjense también que elimino el 9. Ya el 9 no lo voy a colocar porque ya he hecho la aproximación. Eso es importante también que lo sepan, ¿no? Cuando usted hace la aproximación, usted está eliminando una cifra decimal para poder hacer su aproximación. Bien, veamos. Luego tenemos lo que es la fracción generatriz de un número decimal. Recuerden que los números decimales se pueden expresar también a través de fracciones. Y eso es lo que estamos haciendo acá. En este caso, vamos a representar en forma de fracción el número decimal. Eso es lo que conocemos como fracción generatriz. Yo quisiera pedirle a los estudiantes que están conectados en este momento y recordarles que el chat es únicamente para hacer preguntas. Yo voy chequeando todo lo que ustedes están escribiendo acá. Ok, determinar la fracción generatriz de un número decimal supone encontrar la fracción que dio origen a dicho número. Por ejemplo, la fracción generatriz de 25 centésimos. Fíjense que su fracción generatriz es un cuarto. La pregunta sería, ¿cómo conseguir un cuarto? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, tengo 3 métodos para calcular la fracción generatriz de un número decimal. Mi primer método es cuando el número decimal es exacto. Si el número decimal es exacto, debo de copiar la cantidad sin la coma decimal en el numerador. Y en el denominador escribiré el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenía el número. Por ejemplo, observemos donde tenemos 45 céntimos, ¿no? Es un decimal exacto, por lo tanto, como les decía, escribo la cantidad sin la coma decimal en el numerador.
Acá está, he colocado el 45, no tengo ninguna coma decimal. Y en el denominador voy a escribir el 1 seguido de tantos ceros como decimales tenía el número, pero me doy cuenta que el número tenía 2 decimales. Por lo tanto, escribo el 1 y le adiciono 2 ceros. Entonces estoy escribiendo 100. Me está quedando 45 centésimos. Bien, pero recuerda que la fracción siempre la debes de representar a través de una fracción irreducible. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que debes de simplificar. Entonces, yo simplifico sacándole quinta parte a 45 que me da 9 y le saco quinta parte a 100 que me da 20. Es por eso que me ha quedado 9/20. Ahora, tengo un segundo ejemplo donde tengo 2 enteros con 5 centésimos. Ya, aplico el mismo procedimiento, escribo la cantidad en el numerador sin la coma decimal, en este caso escribo 205, acá está el 205, y debajo de él voy a escribir el 1, seguido de tantos ceros como decimales tiene el número. Y me doy cuenta que el número tiene 2 decimales, el 0 y el 5. Por lo tanto, coloco entonces en el denominador 2 ceros. Pero como decía, siempre las fracciones las debo de representar a través de una fracción irreducible. Es decir, que debo de simplificar para obtener un número irreducible. En este caso sacan quinta de 205 y quinta de 100. Y yo obtengo 41/20. Como esto es una fracción impropia, yo bien la puedo convertir en un número mixto, que es el último paso cuando tengo una fracción impropia. ¿A qué me refiero con fracción impropia? Algo que ya vimos en temas anteriores. Una fracción impropia es aquella que el denominador es menor que el numerador. Por lo tanto, se dice que la fracción es mayor al 1. Eso es una fracción impropia. Segundo método. Cuando tengo un número decimal periódico puro. Dice, se coloca como numerador el periodo y como denominador tantos 9 como cifras tenga este. Si el número tiene parte entera, en el numerador se colocará todo el número y se le restará la parte entera. Veamos el primer ejemplo. Tengo 0,4444444. O sea que el 4 es un periodo, se repite infinitas veces. Como el 4 se repite infinitas veces, entonces lo puedo escribir como 0,4 y al 4 le coloco un arco arriba. Eso me está indicando que es un periodo, que el 4 se repite infinitas veces. ¿Qué me dice el método que tengo que hacer? Bueno, que coloque nuevamente la cantidad en el numerador sin la coma decimal, pero en esta oportunidad, en el denominador, ya no voy a escribir el 1, ni voy a escribir ceros, no. Eso solamente lo estoy haciendo cuando es un decimal exacto. En este caso no es decimal exacto, es periódico puro. Entonces, en el denominador voy a escribir tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Y yo me doy cuenta que el periodo que tiene 0,4 es solamente el 4. Es decir, que el periodo tiene un solo dígito, que es el 4. Por lo tanto, escribo debajo en el denominador un solo 9. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el número decimal, que sea periódico puro, tenga parte entera? Cuidado aquí porque aquí sí vamos a cambiar un poco. Al tener parte entera, tenemos que restarle la parte entera. ¿Cómo así? Explico. Observen el ejemplo B. Tengo 3,12. Es decir, aquí mi periodo es el número 12.
Número 1, el periodo tiene 2 dígitos, si no se han dado cuenta, tiene el 1 y el 2, porque es 12, tengo 2 dígitos. Eso quiere decir que en el denominador tengo que escribir 2 veces el 9. En otras palabras, tengo que escribir 99. Ahora, ¿pero qué tengo que escribir en el numerador? Aquí es donde viene el detalle. Debo de escribir toda la cantidad sin la coma decimal, pero a esa cantidad le tengo que restar la parte entera, es decir, el número que se encuentra del lado izquierdo de la coma decimal. En este ejemplo estamos hablando del número 3. Es decir, que si yo escribo 312, porque no voy a escribir la coma decimal, le tengo que restar la parte entera, que es el número 3. Eso me va a dar 309 dividido entre 99. Repito, ¿por qué el 99? Recuerda que como estamos hablando de periódico puro, tú vas a escribir en el denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo. Y en este caso, el periodo tiene 2 dígitos. Por eso debo de escribir 99. Luego, como dije en un principio, debo siempre de expresar las fracciones como fracciones irreducibles. Es decir, comienzo a simplificar. Por último, si tengo una fracción impropia, la convierto en un número mixto, que es lo que hicieron en ese caso. Y el tercer y último método, aquí lo tengo, tercer y último método. Cuando tengo un número decimal periódico mixto. ¿Qué pasa con el periódico mixto? Bueno, que entre la coma decimal y el periodo hay un número. A veces pueden haber 2 números. Por eso es que hablamos que es periódico mixto. Tiene una parte de periodo, tiene un anteperiodo y tiene la parte entera. Esta es la característica de los números decimales periódicos mixtos. Repito, parte entera, anteperiodo y periodo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Ojo con este tipo de casos que también cambia un poco. Me dice, el numerador será todo el número sin la coma decimal, menos la parte no periódica. Y coloca como denominador tantos 9 como cifra tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica o anteperiodo, como se le conoce. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 0,25555555. Ahí se observa realmente que el 5 se está repitiendo. El 5 se repite. Entonces el 5 en este caso es el periodo. El 2 que está delante del 5 será el anteperiodo. Y el 0 es la parte entera. ¿Qué debo de hacer? Escribo la cantidad sin la coma y le voy a restar la cantidad que no está en el periodo. ¿Quién no está en el periodo? En este caso el número 2. Entonces, escribo la cantidad sin la coma y le resto 2. ¿Qué voy a colocar en el denominador? Y cuidado aquí. Fíjense que el periodo es el número 5 solamente. Como es el número 5, por el periodo voy a escribir 9. Como es un solo número, escribo un solo 9. Y por el anteperiodo, que en este caso es el número 2, voy a escribir 0. Por eso es que en el denominador tengo 90. Voy con el último ejemplo, el ejemplo B, donde tengo un entero, ahí tengo la coma decimal, tengo un 2 y después viene 15, 15, 15, 15, 15. Es decir, que el 15 es el periodo, el 2 es el anteperiodo y el 1 es la parte entera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir toda la cantidad sin la coma decimal, es decir, que estoy escribiendo 1215.
y le tengo que restar la cantidad que está delante del periodo. Como el periodo es el 15, lo que está delante de él es un 12, el 1 y el 2. Entonces, le debo de restar 12. En el denominador voy a escribir 9 por las cifras que tenga el periodo y 0 por las cifras que tenga el anteperiodo. En este caso, el periodo tiene dos cifras, el 1 y el 5. Por lo tanto, escribo 99. Y el anteperiodo tiene una sola cifra, que es el 2. Por eso escribo 0. Realizo las operaciones y simplifico. Si obtengo una fracción impropia, lo escribo al final como un número mixto. Y de esta manera entonces se trabaja y se hace el redondeo de los números decimales, chicos.